Muy bien, buenas tardes amigos, mi nombre es Daniel y juntos, si Dios quiere, vamos a recorrer, analizar y escudriñar el libro del profeta Daniel. Es un libro del Antiguo Testamento que fue llamado también el Apocalipsis del Viejo Testamento por sus similitudes en las profecías con el Apocalipsis de Juan. Es un libro muy interesante y para mí las dos grandes temáticas que desarrolla este libro son, la primera sería la preeminencia del poder de Dios y de la soberanía del Señor, que su reino está por encima de todos los reinos humanos. Eso sería lo que nos quiere aclarar este libro. Y lo segundo es que el único que conoce el futuro es Dios. Y lo vamos a ver a través del estudio de este libro. El único que conoce el futuro y que se lo revela al hombre. Bien, bueno, oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día y por este momento, y te rogamos, Señor, que abras el entendimiento de todos los que participamos en este video, en esta enseñanza, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que hable a través de nuestras bocas, y te ruego que bendigas a todo aquel que escuche este video y que sea para edificación, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bueno, comenzamos. Capítulo 1 del profeta Daniel. Veamos. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Bien. Vamos a ver un poquito en qué contexto de la historia ocurría este versículo. Bien, aquí tenemos una línea de tiempo en el que figura desde el año 640 hasta el 550 a.C., que es la porción que a nosotros más o menos nos interesa, ¿no? Y tenemos un año clave, que es el 605 a.C., que corresponde a la primera deportación. Usted sabe que hubo 3 deportaciones durante la historia del pueblo de Israel, ¿sí? La primera deportación, que es la que nos compete a nosotros, en el año 605, cuando fueron cautivos Daniel y sus amigos. Después hubo una segunda en el año 597, cuando ya estaba el profeta Ezequiel, y en donde también va el profeta Ezequiel cautivo, junto con 10.000 personas más. Y la tercera deportación en el año 586, que es cuando se destruye completamente Jerusalén. Se destruye el templo, las murallas, toda la ciudad queda completamente destruida. A nosotros nos interesa la primera deportación en el año 605. Bien, se cree, no estamos seguros de esto, nadie está seguro, pero bueno, en parte vemos y en parte profetizamos, como dice Pablo, ¿no? Se cree que en este año, cuando es deportado Daniel, más o menos tenía 17 años de edad. Vale, ¿por qué nos interesa esto? Porque si él tenía 17 años en el 605, más o menos por aquí habrá nacido, en el 620, 622 a.C. ¿Y qué ocurría en esta época? Estaba reinando en Judá Josías. ¿Quién era Josías? Josías, descendiente de David. Después de que muriera Salomón, el reino de Israel se dividió en dos, ustedes saben. 10 tribus quedaron al norte, que era la casa de Israel, y 2 tribus quedaron al sur, que sería Judá, ¿sí? Bien, hubo reyes en Israel y hubo reyes en Judá a la vez durante muchos años. Los reyes de Israel en este momento no nos interesan, nos interesan los de Judá. Bien, de todos los reyes que hubo en Judá, hubo uno, y con Josías son 2, que realmente hicieron lo que, o sea, siguieron a Dios. Uno fue Ezequías, que es otra historia, y el otro fue Josías. O sea, a ver,
Daniel nace por aquí, en el medio de un reavivamiento espiritual de la nación impresionante. Josías manda a reparar el templo, instaura el Pesaj, recupera algunos terrenos del reino del norte. Sabemos que 100 años antes de esta época, Israel ya había sido, la parte norte de Israel ya había sido deportada al imperio asirio. Bien, Daniel nace en este contexto, en un contexto de reavivamiento espiritual, y por eso se supone, como era hijo de nobles, Daniel, era hijo de príncipes del reino, se supone que tuvo una excelente educación y una educación muy completa y muy piadosa, ¿no? Ya más adelante voy a mostrar más o menos en qué fue educado. Bien, ¿cómo empieza la historia de Josías? Josías sube al reino, tenía 8 años, cuando tiene unos años más que tiene poder para pensar por sí mismo y para poder dar órdenes, digamos, ¿no? Porque antes no podía. Los sacerdotes estaban limpiando el templo, lo estaban arreglando, acomodando, y encontraron un libro. Ese libro era el libro de Moisés, el libro que escribió Moisés con la ley de Moisés, mejor dicho. ¿Qué hacen? Se lo mandan a Josías, se lo mandan al palacio para que alguien se lo leyera. Vale, un sacerdote se lo lee, y el tipo, cuando escucha todo lo que decía la ley de Judá, de Dios, se da cuenta de que Israel durante muchos años, o sea, hacía completamente cualquier cosa menos lo que decía el libro. Entonces, ¿qué hace? Rasga sus vestiduras, echa ceniza en su cabeza, le pide perdón a Dios, se dispone su corazón a reinstaurar, digamos, el reinado de Dios, en el sentido de obedecer a Dios, ¿no? O sea, como hacía David, como hizo Salomón. Manda a destruir las estatuas de Bel, las estatuas de los dioses paganos, o sea, hace toda una renovación, lo que llamaríamos hoy un avivamiento espiritual, ¿vale? Bueno, en este contexto de reavivamiento espiritual nace Daniel. Bien, Josías, en esa época, el contexto, digamos, geográfico, histórico, nos dice que el imperio asirio estaba decayendo. Asiria tenía como tributarios a Judá, tenía como tributario a Egipto, o sea, le pagaban impuestos, tributo, ¿no? Tenían sus propios reyes, su faraón, todo, pero le pagaban tributo al reino, al imperio asirio. ¿Qué pasaba? El imperio asirio estaba decayendo. Por supuesto, aprovecharon, por ejemplo, los egipcios dejaron de pagar, los judíos también dejaron de pagar, entonces como Asiria no podía atender esos asuntos, los dejó. Estaba muy ocupado peleando con Nabopolassar, que era el abuelo o el padre de Nabucodonosor, del imperio babilónico que estaba surgiendo en ese momento. Había luchas, había peleas. Imagínense, el imperio asirio estaba decayendo y el babilónico estaba en ascenso. ¿Qué pasa? El faraón, Necao II, de la dinastía 26 de los reyes de Egipto, había dejado de pagar impuestos al rey de Asiria, pero tampoco le convenía que Babilonia subiera, porque después iban a terminar en lo mismo, que fue como terminó, ¿no? Lamentablemente. Otra vez todos tributarios, en vez de los asirios, de los babilonios. Entonces, el faraón no quería que subiera el imperio babilónico y quería que el imperio asirio siguiera ahí medio decaído y que, bueno, cada cual lo suyo, ¿no? Su conveniencia. En cambio, Josías quería que se había aliado con Nabucodonosor, o sea, con Nabopolassar. O sea, se había unido en el sentido que hacía fuerza para que destruyan a los asirios. Bueno, ¿qué pasa? El faraón Necao, sale a ayudar al ejército asirio en una batalla que se iba a dar contra
los babilonios. Para llegar a Carquemis, que era donde iba a suceder la batalla, tenía que pasar por Israel. ¿Qué pasó? Josías salió a presentarle batalla. Nadie lo mandó, ¿eh? Él salió a presentarle batalla y dijo, no, por acá no pasás. Y Necao le dijo, oye, que yo contigo no quiero pelear, que voy a otra cosa, no te interpongas porque no... Y Josías se interpuso igual. Bueno, ¿qué pasó? En la batalla de Megiddo pelearon el faraón Necao y Josías terminó muerto. ¿Vale? Bueno, terminó muerto. Esto es para... O sea, no tiene mucho que ver con la historia, pero para que entiendan más o menos lo que pasaba en el trasfondo histórico. Necao llega tarde a ayudar a los asirios y los babilonios derrotan a los asirios. Ahí es cuando ya Babilonia empieza a subir y empieza a conquistar. Y llegamos al 605, en donde Nabucodonosor llega a Jerusalén y se lleva algunos cautivos a su tierra, entre ellos Daniel y sus 3 amigos. Bien, ¿qué pasó aquí? Bien, acá tenemos un pequeño esquema de cómo fue el tema del desarraigo, ¿no? Para estos chicos. Por ejemplo, leemos, en Jerusalén reinaba Joacim. Daniel y sus amigos eran príncipes e hijos de nobles. La contrapartida es que en Babilonia reinaba Nabucodonosor y Daniel y sus amigos fueron llevados allí como siervos, o sea, como esclavos. Las casas donde vivían tenían un patio y alrededor las habitaciones. En el tejado ponían a secar cereales. Esto es donde nacieron estos chicos, en Jerusalén. La contrapartida es que fueron alojados en el palacio real de Nabucodonosor y rodeados del lujo de la corte. ¿Sí? Por ejemplo, en Jerusalén las calles eran empinadas y atravesadas a veces por arroyuelos, cuando en Babilonia las calles de la ciudad eran amplias, espaciosas y llanas, adornadas con oro y bellos jardines y bien pavimentadas. ¿Sí? Bien. La ciudad de Jerusalén era una ciudad alargada, no muy grande, su edificio más importante era el templo, mientras que en Babilonia era una ciudad, por el contrario, bien grande, bien urbanizada y atravesada por el río Éufrates. Estaba repleta de templos paganos. Esto para hacer una comparación de dónde vivían ellos y a dónde terminaron yendo, ¿no? Como esclavos, nunca nos olvidemos de eso. Bien, vamos con el capítulo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. O sea, Nabucodonosor se llevó cautivo, entre otros a Daniel y a sus amigos, y además se llevó algunos de los utensilios de la casa de Dios. Uno siempre escucha, ¿no? Los utensilios de la casa de Dios cuando lee la Biblia y todo, pero no se imagina, no tiene ni idea. O sea, se puede hacer una pequeña idea de lo que era y por qué era tan importante para ellos. Bueno, acá tenemos, yo preparé unas fotos, ¿no? Por ejemplo, esta es la jarra para el aceite del candelabro, ¿no? El candelabro, saben que ustedes que nunca podía estar apagado, nunca se podía apagar, o sea que había que alimentarlo con aceite. En esa época era en una mecha y donde se quemaba el aceite, como las lámparas de Aladino, ¿no? O sea, están llenas de aceite con una mecha mojada en ese aceite y bueno, la llama se alimenta de ese aceite para arder. Bueno, estas eran las jarras en donde guardaban el aceite para mantener con luz el candelabro. Por supuesto eran todas estas cosas eran de oro, de bronce, de plata, eran todas cosas muy de mucho valor, ¿no? No solo tenían un valor metálico, digamos, un valor en dinero, sino tenían un valor de que eran cosas dedicadas a Dios, ¿no? En realidad todos
todas las religiones, por llamarlo de otro nombre, todos los cultos a los dioses paganos también tenían sus utensilios y todo. Bueno, o sea que la gente sabía que tenía un valor, era mucho más que el valor en dinero, del oro, de lo que sea. Era un valor que la gente veneraba, ¿no? Porque era algo sagrado, era como algo santo, ¿no? Bien, aquí tenemos la jarra para el vino de las libaciones, la pala para remover las cenizas del altar, la hoz, que era para la ofrenda de las primicias. Ustedes saben que cuando venía la cosecha, la primera cosecha, había que apartar las primicias, que eran como una ofrenda a Dios, ¿no? En gratitud. Bien, bueno, tenemos el recipiente para llevar el incienso de los panes de la proposición, el cáliz para introducir el incienso en el lugar santo, las tazas de cobre usadas como medida, el recipiente para el aceite de cada una de las lámparas del candelabro, y así. Bueno, parte de estas cosas se llevó Nabucodonosor a su tierra y las metió en el templo de su dios, de Nebo, o Bel. Eso fue lo que pasó. Bien. Tenemos el versículo 3. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles. ¿Sí? O sea, a ver, esta gente lo que hacía era, se llevaba gente, no se llevaba a cualquiera cautivo, llevaba a la gente que sabían que ellos que de alguna manera le podían sacar un provecho, ¿no? En este caso, imagínense, tenían gente de la familia real y de los nobles, que era algo que se podía negociar, y aparte eran inteligentes, eran los más inteligentes, inteligentes no, educados, los mejores educados de Judá en este caso, ¿no? Dice, bueno, jóvenes en quien no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Ahí está. Que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara, que se les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Bien. ¿Qué sabían Daniel y sus amigos? Esto también, otra vez, estamos tirando un tiro al aire, porque no, nadie estuvo ahí, nadie lo puede asegurar a ciencia cierta. Pero sospechamos que, evidentemente, la Torá, que eran los escritos de Moisés, que fue lo que le leyeron al rey Josías en el palacio y por eso él rasgó su vestidura, esto seguro que se lo había estudiado. Esto seguro que se los había estudiado. Los escritos de los profetas, o sea, la Tanaj, también. ¿Sí? La historia del pueblo de Israel, segurísimo. Y escritura y lectura del hebreo. O sea, era como decir, bueno, estos chicos cuando los llevaron habían terminado la escuela secundaria o la preparatoria, no sé, depende del país que me escuchan. O el instituto. O sea, estaban para entrar a la universidad cuando se los llevaron para que se den una idea. O sea, que sabían todas estas cosas, las sabían de cajón. O sea, segurísimo que estaban entrenados en esto. Por eso dice, tráenme a los más inteligentes, a los más entendidos, o sea, a los que tuvieran más cultura. ¿Bien? Bueno, esto es lo que ellos entraron a Babilonia sabiendo. Y lo que pretendía el rey de Babilonia, Nabucodonosor, era que en 3 años hicieran la universidad. Pero en Babilonia. Entonces, ¿qué le iban a enseñar? ¿Qué creemos que le enseñaron? Creemos que le enseñaron la religión politeísta, que es la religión de los caldeos, digamos. La escritura cuneiforme, las matemáticas, astronomía, idiomas caldeos, había varios idiomas caldeos, astrología y seguramente magia y adivinación, seguramente les habrán enseñado, porque ellos eran expertos. Si algo había en Babilonia eran magos y adivinos y agoreros y profetas videntes o como quieran llamarlo. Y entonces estamos casi seguros que esto Daniel
tuvo que haber ido a las clases. Si bien él a lo mejor iba en contra de su creencia, seguramente habrá tenido que aguantar, no sé, se habrá puesto los cascos en los oídos y habrá escuchado música mientras daba la clase el profesor, no sé, pero que seguro que habrá tenido maestros que enseñaban este tipo de cosas, de eso no me cabe la menor duda. Bien, bueno, sigamos. Versículo 5. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Bien, o sea que en estos 3 años, mientras ellos estudiaban todo lo que hablamos antes, ¿no? El rey lo que hace dice, bueno, mira, van a comer de lo que como yo y de lo que bebo yo, porque los quiero tener bárbaros. Quiero que estudien y que tengan todas las comodidades y que coman la comida que como yo. Bien, dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los hijos de Judá. O sea, Daniel y sus 3 amigos. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Bien, veamos qué significan estos nombres. Daniel. El nombre original de Daniel es, que también es mi nombre, Dios es mi juez. Ustedes saben que la mayoría de los nombres en la Biblia, poner nombre de alguna manera es como tratar de que con que el nombre marque tu vida, digamos, ¿no? Normalmente son o sea, a ver, que era muy importante para los hebreos el nombre, era muy importante, ¿no? Y tiene su importancia el nombre. Yo no voy a hacer esto, podría hacer otro video para otro tipo de tema, pero los nombres, estamos hablando de, bueno, hay quienes dicen no, a Jesús hay que llamarlo por su verdadero nombre, que es Yeshua, Hasem, no sé, Jesús. Bueno, los nombres de Dios, que el nombre de Dios es Yahweh, no es Jehová. Eso está para otro video, ¿no? Pero que el nombre tenía una preponderancia y una importancia y una manera de predestinar a la persona, ¿no? Cuando uno le pone nombre, a veces hasta sin saberlo, ¿no? Bien, para ellos era muy importante el nombre. Dejémoslo ahí. Daniel significa Dios es mi juez. A Daniel le cambiaron el nombre y le pusieron Belsasar, que significa príncipe de Bel, o Bel protege al rey. A Ananías, que significa amado del Señor, le pusieron Sadrac, que quiere decir iluminado por el Dios Sol. Misael, ¿quién es como Dios? Significa. Se lo cambiaron a Mesac, es quién es como Venus, o quién es como Aku. Depende de qué Dios, porque... Azarías, que significa el Señor es mi ayudador, se lo cambiaron por Abed-Negó, que significa un siervo de Nego. Bien. Esto es muy importante, hermanos, porque miren, el diablo, ¿qué es lo que quería hacer con estos chicos? A ver, te sacan de tu casa, matan a tu familia, violan a las mujeres, te llevan cautivo a un lugar donde vos conocés, donde no conocés. Te cambian el nombre. ¿Qué significa eso? O sea, la intención es hacer que pierdas tu identidad, de que te olvides de quién eres. No, tú no eres esto, tú eres esto otro. Eres lo que yo digo que eres. Fíjense cómo los nombres parece que fuera a propósito, ¿no? Son prácticamente, o sea, lo mismo pero con otros nombres, de dioses paganos, ¿sí? Bueno, esto es lo que el diablo trata de hacer, que no sepamos cuál es nuestra identidad. Nosotros somos hijos de Dios. Eso no lo tenemos que perder de vista nunca. Así que atenti. Sigamos.
Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dos cosas. ¿Por qué no quería comer los manjares del rey? Porque seguramente el rey comería patas de, no sé, unas carnes jugosas, las mejores verduras, el mejor vino. Muy sencillo, porque no era comida. A ver, había animales, ellos no tenían. Dios les había dicho a los judíos que había determinados animales que no podían comer, ¿sí? Que eran inmundos, como el cerdo, por ejemplo, o todo animal de pezuña partida, o las aves rapaces. Y estos babilonios comían de todo, eran muy ricos seguramente, pero no solo comían de todo, sino que era costumbre de que cuando se mataba un animal y se lo usaba para comer, era sacrificado y dedicado al dios pagano que tuviera esa persona, ¿no? Era muy normal dedicarla, o sea, era comida dedicada a los demonios, ¿no? Entonces por eso Daniel propuso en su corazón no contaminarse, por eso habla de contaminar, por esos dos motivos. Ahora, fíjense una cosa, acá dice el jefe de los oficiales, ¿sí? Pidió al jefe de los oficiales. En otras traducciones, el jefe de los eunucos. Los eunucos eran personas que eran castradas. Así, por ejemplo, un rey que tenía que salir a la guerra y tenía a su mujer, y tenía que dejar a su mujer, a la reina, en casa, ¿qué hacía? Era un peligro, ¿no? Porque iba a estar pensando todo el tiempo, ¿qué estará haciendo mi mujer? ¿No? Llámenlo machista como quieran, pero era lo que pasaba. Entonces, ¿qué hacían? Todos los que rodeaban el palacio, toda la corte que servían a los reyes, normalmente eran castrados desde niños para no tener ese tipo de problemas. Seguramente se cree que Daniel y sus amigos también pasaron por ese momento de tener que ser castrados. Por eso durante el libro no se habla de que Daniel se haya casado, ni que haya tenido descendencia, ni de él ni de sus amigos. Y además de esa forma lograban que los chicos no pensaran en otra cosa, eran adolescentes, que no pensaran en otras cosas, sino que se enfocaran en lo que estaban haciendo, en estudiar y todo lo demás, ¿no? Era una manera más de quitarles la identidad, de tenerlos controlados. Así que la debe haber pasado bastante mal, Daniel. Por eso también uno dice, después de todo lo que me pasó, cualquiera diría, ¿cómo yo estaría enojado con Dios, ¿no? Pues me secuestraron de mi casa, mataron a toda mi familia, vi cómo violaban a la gente, cómo destruían las cosas, le faltaban al respeto a los utensilios del templo, se los llevaron, Dios no hizo nada, eran los utensilios que se usaban para adorar a Dios, como Dios, cualquiera podría haber tenido esa duda, ¿no? Sin embargo, Daniel, bueno, fue castrado, fue encerrado, obligado a hacer cosas, le querían dar comida que él no quería comer, y sin embargo él no renegó de Dios. No le dijo, Señor, esto nos da una enseñanza a nosotros, ¿no? Que Dios siempre está en el control de todo, ¿no? Y tiene sus razones para hacer lo que hace. Nosotros no la entendemos porque, vuelvo a repetir, ahora vemos como en un espejo. Va a llegar un momento que vamos a ver cara a cara, o sea, que vamos a comprender por qué sucedió lo que sucedió en nuestras vidas, ¿no? Sin embargo, Daniel se propuso en su corazón, a pesar de todo esto, no contaminarse. Por eso era importante saber en qué contexto se supone que nació Daniel, ¿no? Con el reinado del rey Josías. Tuvo mucho que ver eso, en la templanza, en producir la templanza que tenía Daniel y que tenían sus amigos. Vale, bien. Vuelvo a leer. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. A ver, Nabucodonosor
era uno de los reyes más crueles y sanguinarios que hubo en la historia. O sea, era un tipo que lo mirabas mal y te mandaba a que te corten la cabeza. ¿Sí? Ustedes imagínense, eh, ahora lo digo por esto, porque dice, y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más macilentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondríais en peligro mi cabeza ante el rey. Claro, el tipo decía, a ver, eh, yo tengo que darles la comida que asignó el rey a ustedes. No le puedo dar otra comida porque el rey va a ver que sus caras no están tan robustas como la de los otros pibes que están comiendo la comida buena, digamos, ¿no? En vez de comer verdurita, dice, y peligra mi cabeza, ¿no? O sea que el jefe de los oficiales no quería saber nada. Dice, pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey y haz con tus siervos según lo que veas. Los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. O sea, a ver, el Señor le hizo hallar gracia, evidentemente, porque yo honestamente, si tengo un jefe que puede llegar a cortarme la cabeza, ni loco. O sea, el Señor tiene que haberlo puesto así, en bandeja, a este hombre para que accediera a eso. Y también veamos que Daniel no se amilanó ante la primera negativa, porque primero dijeron, no quiero tener problemas con el rey. Entonces después insistió. Cualquier otro hubiera dicho, bueno señor, yo intenté, yo les dije, pero no hay caso, lo tengo que hacer. No, él siguió intentando, se había propuesto en su corazón no contaminarse y siguió insistiendo. Muchas veces nosotros no recibimos lo que pedimos, porque hoy le pedimos, Señor, y mañana ya no le pedimos más. O le pedimos 2 días, 3 días y después pasan 2 semanas y ya nos olvidamos. Eso es inconstancia. Ahora, si vos realmente te propusiste en tu... No estoy hablando de coches, ni de casas, ni de dinero. Estoy hablando de cosas de Dios. Por ejemplo, Señor, quiero entender y quiero ver claramente, no sé, tal escritura. O quiero entender esto, o quiero entender lo otro. Cosas que sirvan al reino, ¿no? Si es del ánimo, sí, una noche puedes estar 1 hora y media orando por eso. Y después mañana ya no orás más. Entonces Dios ve todo eso. ¿Me explico? Esa es una enseñanza. Cuando de verdad vos tenés algo en tu corazón, pero es para que vos lo sepas, porque nos pasa a todos, ¿no? Yo hoy le pido, no, quiero que me mandes de misionero para el mundo, y se lo pido hoy y después ya mañana no se lo pido más. Que me sirva a mí, para entender que si Dios no me lo va a dar es porque yo tampoco le puse mucho, ¿no? Realmente no es algo, era algo más bien emocional. Así que esta es una gran enseñanza. Bueno, terminamos en que los escuchó pues en esto y los puso a prueba 10 días. Bien, al cabo de los 10 días su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. O sea, acá ganaron los dos. Daniel y sus amigos lograron no contaminarse con la comida del rey y el mayordomo se comía la comida del rey y a ellos les daba legumbres. Bien, aquí seguimos viendo la mano del Señor, ¿no? Bueno, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Fíjense el resultado, ¿no? Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría, que era lo que verdaderamente les iba, o sea, primero un privilegio, ¿no? Entender visiones, sueños, conocimiento, inteligencia,
literatura, sabiduría, tener todo eso, bueno, para mí sería algo maravilloso, ¿no? Pero a la vez, no solo era bueno para ellos en ese sentido, en el sentido personal, sino también los iba a posicionar, como ocurre más adelante, en el imperio de Babilonia. Ellos recuerden que fueron siendo esclavos, ¿eh? Así como José fue a la tierra de Egipto siendo esclavos, ellos también fueron a la tierra de Babilonia siendo esclavos. El Señor les dio todo eso porque no solo a nivel personal, sino porque les iba a servir para que el rey los pusiera en alto. Ahora van a ver lo que pasa. Dice, al cabo de los 10 días que el rey había fijado para que fueran, al cabo de los días, perdón, de los 3 años, que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Y este Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Bien. Bueno, acá tenemos una prueba de cómo el Señor convierte las vicisitudes en cosas buenas. Y todo lo que sucede lo usa para sus planes, ¿no? Vemos como Daniel sale de Egipto como un esclavo y termina trabajando para el rey. Y esto, al servicio del rey, no significa solamente que solo los consultaba. Hicieron carrera política estos muchachos en el reino de Babilonia. Bien, bueno, este es un capítulo introductorio donde no ocurren muchas cosas. Más o menos sabemos cómo fue que Daniel, cómo nació, cómo se crió, cómo fue transportado, y a partir de ahora empieza, digamos, las cosas, digamos, de más importancia, ¿no? En los siguientes capítulos. Así que bueno, hermanos, espero que les haya gustado, espero que no haya sido muy confuso. Yo no soy maestro, les aclaro, este es mi primer video de enseñanza, así que ténganme paciencia, seguramente con el tiempo, y si ustedes me aguantan, iré mejorando. Así que los saludo en el Señor, les mando un abrazo fraternal y que Dios los bendiga, y nos veremos, si Dios quiere. Si no me echan, nos veremos en el próximo video. Dios los bendiga y los guarde mucho, amados hermanos. Hasta pronto.